Esta charla, que es un profesor de yoga, es tanto para las personas que son profesores, como para las personas que quieren serlo, como para las personas que no quieren serlo. Es para todo tipo de personas que quieran realmente comprender un poquito más lo que es el viaje de la vida o el sendero del yoga. En una de las publicaciones que poníamos que íbamos a hacer esta charla, había un comentario abajo que ponía: pues si no lo sabéis vosotros, ¿qué es un profesor de yoga? Y decía, pues si no lo sabéis vosotros, decía alguien. Y me di cuenta que tiene mucha razón. Me dije, al principio es como que digo, ¿este qué dice? Y luego dije, oye, pues sí, y es verdad. No hay tantos profesores de yoga, ya os lo digo, y os voy a hablar de esto. Hay profesores de gimnasia, de bienestar, de crecimiento, de salud, de un montón de cosas, pero profesores de yoga no hay tantos. Entonces yo creo que yo tengo la certeza de que el yoga es la meta más elevada que existe y además lleva el conjunto de conocimientos y de herramientas más poderosos que hay. Y tenemos que llevarlo, porque se ha ido perdiendo todo ese conjunto de conocimientos que aporta el yoga. Entonces, vamos a hablar un poquito de esta idea y veréis cómo no hay tantos profesores de yoga, ya os lo digo. Profesor de yoga. El profesor de yoga es aquella persona que profesa. Profesa es que vive para el yoga. Es como que profesa, que no solamente está un rato en unas clases haciendo unos estiramientos o unas respiraciones o unas prácticas, sino que su vida profesa. Y profesar tiene que ver que está a favor, profesor, profesa, profe. Es el que va a favor de la fe, pro-fe. ¿Cómo podemos realmente profesar el yoga? ¿Cómo realmente podemos ser profesores de yoga profesando ese yoga con verdad? Pues tenemos que tener fe. Tenemos que tener una auténtica y correcta fe en el yoga. ¿Cómo se consigue la fe en el yoga? Pues la fe en el yoga se consigue con dos cosas. Primero te tienen que dar un testimonio verdadero. Tiene que venir alguien y hablarte de lo que es el yoga. Es como que si no vienen y te hablan de esto, parece que es sencillo, pero si no viene alguien y te habla con verdad de su experiencia, de lo que es el yoga, tú no lo puedes saber. Es algo que parece curioso, pero a mí me pasó y parece ser que a todo el mundo le pasa. Si no viene alguien y te habla del yoga, tú no te acuerdas de eso. Es como que todos los estímulos que tenemos, toda la información que tenemos está diciendo siempre, consigue esto, consigue aquello, cómprate un coche, ten más dinero, ten mejor cuerpo, ten más reconocimiento, más lo que sea. Y todos los estímulos que tenemos, toda la información que tenemos habitualmente nos lleva a buscar dónde, fuera o dentro. Fuera. Entonces, tienes que llegar a un punto en el que estés maduro para poder escuchar esto. Tienes que estar maduro. Si tú no estás maduro, puedes tener delante a Jesús o al mayor maestro del mundo y te estarás riendo de él diciendo que este es un flipao o es un lo que sea. Pero si tú estás maduro, llega alguien en ese momento que tú estás maduro, que has pasado tus historias, tus crisis, que has buscado un montón de cosas fuera y que no has encontrado nada, y llega alguien y te dice, no, fuera no está. Donde tienes que buscar es dentro. Y tienes que buscar en lo más profundo que hay en ti. Y para buscar en lo más profundo de ti, vas a tener que hacer un trabajo potente de ordenar esa personalidad y limpiar cosas que están en medio. Entonces llega alguien y te habla de este viaje del yoga, y es cuando que, aunque esa persona te hable, dentro de ti hay algo maduro que te dice, esto es así. Lo sientes como algo que es real. Igual ya has encontrado tu trabajo, o 2 trabajos, o 3 trabajos, o una casa, o un coche, o un montón de cosas, y dices, si he encontrado un montón de cosas fuera y he conseguido un montón de cosas fuera, y no me siento bien, ¿qué voy a multiplicarlo todo por 2? Hace falta 4 coches, 4 casas, 4 mujeres, 4... ¿Multiplicamos para ver si estamos bien? O igual la dirección no es la correcta, la dirección es hacia adentro. Entonces lo primero es, para conseguir esa auténtica fe en el yoga, es que alguien te hable con verdad y que tú estés maduro. Y lo segundo es vivir tu propia experiencia. La fe, si te lo dicen y tú no lo experimentas, se queda vacío. Te tienen que decir las cosas, tú tienes que sentir que ahí hay algo que es real, que es auténtico, y luego tienes que sacar tus propias conclusiones. Y tus propias conclusiones únicamente las vas a conseguir con tu propia experiencia. Tienes que ser capaz de conseguir que eso que te han dicho y que te parece que es real, tú lo vivas. Tú lo vivas. De repente en una práctica de yoga, en una meditación, en lo que sea, de repente empiezas a sentir cosas que habías olvidado y que realmente necesitas. Por eso realmente está todo el mundo tan mal, porque se ha ido perdiendo todo esto.
Tú tienes que tener tus propias experiencias y esas experiencias son como las miguitas de Pulgarcito. ¿Os acordáis del cuento de Pulgarcito? Parece ser que todos nosotros fuimos dejando miguitas para recordar el camino de vuelta a casa, pero alguien se las comió y se nos olvidó volver a casa. Ya tenemos que hacer un trabajo de otra vez redescubrirnos, ir conectando con cosas que están en nosotros para ir conectando con ese espacio profundo de lo que somos. Así que estas son las dos cosas básicas que hace falta realmente para tener fe en el yoga. Primero, que alguien te hable con verdad y te haga sentir que ahí hay algo que tienes que recordar, que tienes que redescubrir de nuevo, y luego vivir tu propia experiencia. Si yo de alguna manera no vivo mi propia experiencia, no tendré fe. Será muy bonito hablar de algo que creo que es verdad, que tengo que convencer a todo el mundo, que tal y que cual. No, es tu propia experiencia la que vale. Si no, te puedes convertir en un fanático del yoga o de cualquier otra cosa, pero tú no estás hablando con tu verdad, estás hablando con la verdad de otros, y eso es muy peligroso. Tienes que hablar con tu verdad. ¿Se puede perder la fe? Uf, y tanto que se puede perder la fe, y tanto que se puede perder la fe. ¿Por qué? Porque hablar de fe es hablar de experiencia, pero ¿y cuándo vas poco a poco perdiendo la experiencia? ¿Y cuándo te vas secando en el camino? Claro que es fácil, porque habitualmente lo más fácil es irte hacia afuera constantemente y que vaya tu personalidad arrastrándote otra vez a controlar a que esta situación, a que esta persona, a creerte que cuando algo cambie fuera estarás bien, pero es mentira. Entonces, la fe claro que se puede perder. Entonces, por eso yo siempre digo a todo el mundo que mantenga el grupo, mantenga el grupo. El grupo de personas, el grupo de espiritual, el grupo de amigos, de compañeros del viaje en el sendero yoga es fundamental. Es que te secas, os lo digo en serio, te secas. Te hace falta un grupo. Solos no podemos hacer mucho. Hace falta esa persona, ese referente, esa persona que sigue todavía enseñándote con su palabra o con su experiencia o con su compañía y su energía. El grupo es fundamental, el referente es fundamental, la práctica. Si yo dejo de hacer mis prácticas, ¿me secaré o no me secaré? Pero si ya llevo 20 años practicando, ya lo puedo dejar, ya estará bien, ¿o qué? Hombre, yo creo que ya habré consumado bastante la práctica para poder dejarla para siempre, ¿no? No. Yo si dejara la práctica 2 o 3 meses, me volverían todas las tendencias de mi personalidad. Si ya lo noto en 2 o 3 días, en 2 o 3 meses volvería otra vez todas las historias de siempre, todas las historias de siempre. Yo antes de venir de aquí, esta mañana me he levantado, he hecho mi práctica de asanas y luego he meditado. ¿Por qué? Porque es importante y es fundamental para mí, porque si dejo mi práctica voy perdiendo la experiencia propia y voy perdiendo la fe. Y poco a poco te va arrastrando otra vez ese mundo externo de estímulos, de conseguir esto, conseguir aquello, que no te llena. Entonces, claro que se puede perder la fe. Y hace falta el grupo, hace falta el maestro o el referente, esa persona que te inspira. El maestro o el referente es una persona que te inspira y que te da su energía. Que te da su energía. Pero en un momento dado, tú vas a tener que construir tu propia energía. El maestro no puede estar siempre a tu lado dándote su energía, ¿o sí? Oye, maestro, vente conmigo que tengo cena de Navidad. A ver si me das tu energía para poder estar con mi cuñado, que no lo aguanto. No. Ese maestro te va a inspirar, te va a dar una transmisión de energía durante un tiempo, pero tienes que ser tú capaz de construir tu propia energía y que sea independiente y que sea madura tu energía. Hace falta también el servicio y el estudio. Es muy importante para mantener esa fe. ¿Cuánto estás realmente aportando al mundo? ¿Cuánto estás, de alguna manera, haciendo por otras personas? Esa fe espiritual, si realmente todo lo que hago lo hago para mí, parece ser que no crece, no se alimenta. Tienes que hacer por otras personas. Es más, cualquiera de nosotros cuando hacemos algo por otras personas nos sentimos bien, ¿o no? Sentimos una sensación de paz bonita, una sensación de que la vida tiene sentido, una sensación de que mi vida vale la pena. Entonces, esa experiencia espiritual, esa experiencia del yoga, o esa fe en el yoga, en la medida que tú sirves y haces algo que sientes que lo estás haciendo con el corazón de forma desinteresada por otras personas, se sigue alimentando. Cuando yo hago cosas por otras personas, pero lo hago a cambio de algo, no la alimento. Que habrá que hacerlo también así muchas veces, porque hay que hacerlo con lo que tienes, no hay más. Pero en la medida que tú vas haciendo un servicio y te das cuenta que sientes algo bonito dentro de ti cuando compartes, eso también ayuda a que la fe se mantenga, esa fe en el yoga que es tan necesaria y tan bonita. Y luego pues el estudio, ya sabéis que tenemos que tener la mente ocupada en algo.
Si estoy todo el día pensando en cómo conseguir dinero, ¿de qué soy devoto? Si estoy todo el día pensando en cómo conseguir que la vecina de arriba me mire, ¿de quién soy devoto? De la vecina de arriba. Yo no tengo vecinos arriba, ojo. Entonces, dependiendo de dónde estés tú manteniendo el pensamiento, todo el día te conviertes en devoto de algo. Y en lo que eres devoto de algo, estás andando en esa dirección. Si yo estoy leyendo, pensando, autoinvestigando, autoobservando, estoy siendo más devoto de ese viaje interno, de ese viaje de autoconocimiento y viaje espiritual. Entonces, empieza por aquí la fe. Muy importante. Para ser un profesor de yoga hay que mantener la fe. Os lo digo de verdad. Y este viaje no es un viaje de 2 semanas, ni de 2 años. Es un viaje para toda la vida. Entonces, ¿cuánto tiempo tienes que estar manteniendo la fe? Toda la vida. Toda la vida. Y vale la pena. Es que es algo que te hace sentir más plenitud, te hace sentir con más fuerza, con más motivación. Cuando te vas secando, cuando vas perdiendo esa creencia, porque la fe no es una cosa ciega, La fe no es algo que me han dicho que no me lo creo. La fe es tu propia experiencia, es tu propia vivencia en la que te das cuenta de que hay cosas que te hacen bien en la vida. Y el viaje del yoga, el sentir ese estado de profundidad, te hace estar bien en la vida, te hace estar pleno. Entonces vamos a hablar también de los conocimientos que nos hacen falta para ser profesor de yoga. Hacen falta 3 conocimientos básicos para ser profesor de yoga. Y, ojo, un profesor de yoga no tiene por qué dar clases, Un profesor de yoga también puede estar en su trabajo y en un montón de sitios profesando el yoga, compartiendo el yoga, hablando, expresando el yoga de muchas maneras. Pero si se dan clases, ayuda mucho. Hay 3 conocimientos que son fundamentales para ser profesor de yoga o para vivir el yoga, ¿vale? Y es algo que hoy en día no se entiende bien. ¿Qué es el yoga? El sendero del yoga y las herramientas del yoga. Habitualmente estos 3 conocimientos no se tienen claro. Se creen que es lo mismo. El yoga, el sendero del yoga o, el conocimiento, o las herramientas del yoga. A mí muchas veces me dicen eso de ¿y tú qué yoga practicas? ¿Cuántos yogas hay? Hay un yoga. Y eso es lo que tenemos primero que saber, el conocimiento del yoga. ¿Qué es el yoga? El yoga es la unión consciente con lo que yo soy. Es como recordar ese estado de profundidad. Se le puede llamar a eso, es que claro, es una conexión profunda y pura. Se le puede llamar una conexión con Dios, con lo divino, pero eso da susto. No, eso no lo digamos, eso da susto. Dios, mal. Fuera, ¿no? Da susto. No. O vamos a hablar del espíritu. Bueno, esto no sé, esto a ver si ahora se mueve algún mueble y parece que está pasando aquí algo, ¿no? También da susto, ¿no? No. Y si hablamos del ser, ¿eso del ser qué? También igual da susto el ser, ¿no? A mí al principio me decían el ser y me da como una película de miedo el ser. Digo, ¿esto qué es? Da susto. Entonces como que, hay palabras, pero si es que ninguna palabra va a poder hablar de eso, pero da lo mismo, hace amiga de todos. El Purusha, el Atman, da lo mismo. No importa la palabra, importa la experiencia. Vamos a quitar prejuicios y coge la que tú te vaya bien. No importa, tenemos que conectar con algo que eres tú, que no tiene nombre, que no tiene color, que no tiene forma. Eres tú, es silencio, es vacío. Pero es todo a la vez. Y el yoga es la conexión consciente. Es conectar contigo, es recordar quién eres, es volver a ese estado de presencia, de saber quién eres. Y que esa personalidad, con todas sus historias, poco a poco, no te vaya contando un montón de identidades que no eres, sino que sepas quién eres. Y eso es yoga, aprender a ser. ¿Os parece que puede ir por ahí? Todo el problema que tenemos hoy en día en la sociedad, todo el problema que tenemos hoy en día es la desconexión, os lo digo en serio. Todo el sufrimiento, todas las enfermedades mentales, todas las guerras, todo lo que está pasando es por la desconexión. La gente cuando está conectada funciona de una forma amorosa, una forma sensata, una forma sabia, una forma de unión, de comprensión, de compasión. Cuando una persona está desconectada, pues hace un montón de cosas, pero desde estar perdidos. Decía Nietzsche decía, Dios ha muerto. ¿A qué se refería? ¿Puede morir Dios? Si es la vida, si es la existencia, ¿cómo va a morir? No puede morir. ¿Pero a qué se refería? Que hemos matado a ese estado de conexión.
por lo que sea, porque llegó la ciencia y creíamos que era lo máximo o lo que fuera, era necesario, ¿vale? Pero vamos a recuperar, por ejemplo, una espiritualidad científica. ¿Qué es lo que tenemos que recuperar? ¿Qué es una espiritualidad científica? Algo que se base en razones, algo que se basa en tu capacidad de demostrar a ti mismo, de darte cuenta, de experimentar. No tiene que ser esto, créetelo y punto. Si no, serás un hereje. Eso ya ha pasado, eso ya no es tiempo de esto. Ahora tienes que investigar. Y tienes que investigar a través de tú darte cuenta de las cosas y sacar tus propias conclusiones. Eso es una espiritualidad científica y eso es lo que te propone el yoga, que poco a poco vayas dándote cuenta de cosas y vayas razonando hasta llegar al punto de conocer quién eres. Imaginar es esto. No es coger la mente y creerme cualquier cosa, es aprender a utilizar la mente para llegar ahí. Entonces, primero, lo más importante, el conocimiento de lo que es realmente el yoga. La unión consciente con la verdad que yo soy, con la esencia más pura que hay en mí, con lo que todos anhelamos, conectar con nosotros. Todos anhelamos conexión. Cuando alguien dice eso de qué falta me hace desconectar, que está claro que hace falta desconectar del trabajo, de las tensiones, de los conflictos, pero no es real. Lo que realmente te hace falta es conectar. Si desconectas y te vas de vacaciones a Benidorm y te crees que estás desconectando, pero estás pensando todo el rato en tu trabajo, en tu jefe, en el problema que tienes con la mujer, con el hijo, ¿tú estás bien? No, estás enganchado, pero cuando tú conectas contigo, todo está bien. Cuando tú conectas con tu estado más profundo y puro, todo está bien, y es lo que nos hace falta. Si somos capaces de, en medio de la vorágine de muchas veces de la familia, del trabajo, de la vida, conectar, todo está bien y todo es más fácil. Si todo el problema viene por la desconexión. Entonces, lo primero que nos hace falta es tener un mensaje correcto de lo que es el yoga, ir conociéndolo nosotros. Y hoy en día, en serio que hay mucho desconocimiento de lo que es el yoga. A mí hay veces que llega gente a clase, o viene a una de las formaciones o a un retiro, y me dice, pues ya llevo 15 años o 20 años haciendo yoga. Y cuando ya llevamos un tiempo hablando de lo que es el yoga, dice, no tenía ni idea que esto era el yoga. Por eso digo que no hay tanto profesor de yoga. Primero, lo que todos anhelamos, conexión. Cuando tú estás conectada, conectado contigo, la vida es fácil y es bonita. Cuando te desconectas, tu personalidad, mi personalidad, con todas sus historias, me atrapa con obsesiones, con avaricias, con angustias, con exigencias, con culpas que me hacen mucho daño. ¿Pero qué ha pasado? Que me he desconectado y mi personalidad, con todas sus historias, me ha atrapado y me hace correr a un montón de sitios creyendo que cuando consiga algo estaré bien. Cuando consiga algo estaré bien. Y si no ha sido esto que he conseguido ahora, a la siguiente. Y si no, a la siguiente. ¿Cuántas cosas tienes que conseguir fuera para estar bien? Todas. Y aún así no estarás bien. Y siempre faltará algo. Ese es el mensaje del yoga. Conócete, conoce quién eres. Conecta conscientemente con quién eres. Y poco a poco ves expresando esa verdad que tú eres. Lo segundo que hace falta conocer es el sendero del yoga. Para conectar con esa divinidad, con esa pureza que somos, con ese estado de conciencia que somos, hace falta hacer un viaje. ¿Hacia afuera o hacia adentro? Hacia adentro. Y eso se llama el viaje del héroe. El viaje del héroe es un viaje en el que vas a tener que ir haciendo conquistas. Se ha hablado mucho en los mitos. Hércules, que era un hombre semidios, que tenía que conquistar su aspecto humano para alcanzar su parte divina. Se ha hablado en muchos mitos. Entonces, tenemos que hacer un viaje hacia adentro. Lo primero que nos vamos a encontrar es el cuerpo físico. ¿Tenéis un cuerpo físico? ¿Y qué tal? ¿Cómo os lleváis con él? Pues hay que conquistarlo. ¿Cómo se conquista el cuerpo físico? A través de la disciplina. Los hábitos. El cuerpo físico hace cosas. Todos los días hace cosas. ¿Cuántas de esas cosas que hace las decides tú correctamente? ¿O está atrapado en un montón de neurosis, de cosas que alcanzar, de terminar, de exigencias, de miedos, de obsesiones? Mientras yo viva de esta manera, con un montón de cosas que tengo que alcanzar, que conseguir, que controlar, que lo que sea, mi vida no va a funcionar bien. Ahora, de repente, te paras y te das cuenta que ¿cuántos días tenéis? ¿Cuántas horas tenéis cada día? ¿24? ¿24? ¿24? ¿24? ¿Cuántas? Todas las mismas. Esto es súper democrático, ¿no? ¿Y por qué unos las utilizan de una forma y otros de otra?
tu nivel de conciencia. Hay gente que esas 24 horas las utiliza de cualquier manera y todos los días son una repetición trillada de miedos, de obsesiones, de exigencias, de trabajo, de obligaciones, de cargas, de temas. Si yo estoy funcionando de esta manera, ¿estoy cambiando mi vida? Pero igual algún día estos me toca la primitiva. Y si me toca la primitiva, entonces sí que va a cambiar todo, ¿no? Vas a ser el mismo desgraciado, pero con muchos más problemas. Porque te va a multiplicar todo lo que hay en ti. Claro que sí. Tus exigencias, tus miedos, todo ese poder que va a llegar lo va a multiplicar y te puede destruir, que se han hecho estudios. Entonces, hay que pararse. 24 horas tiene el día, vale, le damos 7 horas y media a dormir, o 8 horas y media, ¿cuántas quieres? 7 y media, vamos bien. Vale, pues ahora, ¿ves poniendo tiempo necesario para ti, para hacer cosas en tu vida, para construir una persona y una vida? Únicamente si eres capaz de poner nuevas cosas en tus 24 horas, tu vida cambiará. Da lo mismo lo que estudies. Si no eres capaz de dedicar un tiempo para hacer algo por ti, tu vida no va a cambiar. Entonces empiezas a poner un poquito de meditación, un poquito de asanas, un poquito de lectura, un poquito de algo. Empieza por un poquito de algo, 10 minutos, 15 minutos. Hasta que no seas capaz de poner 15 minutos, tu vida no cambiará. Y de repente empiezas a darte cuenta que poniendo nuevos hábitos, cambia tu forma de sentir y de pensar. Y cuando cambia tu forma de sentir y de pensar, cambian tus relaciones. ¿O no? Cambia tu trabajo. Cambia todo en tu vida. Hasta entonces estábamos creyendo que todo cambiaría cuando mi hijo cambiara, cuando mi pareja cambiara, cuando mi jefe cambiara. Ya le he dado un par de tarjetas a mi jefe para que venga a clase de yoga, pero no viene. Entonces me creía que cuando cambiara lo de fuera, cambiaría lo de dentro. Y empiezas a darte cuenta que estás equivocado, que tu poder no es cambiar lo de fuera, tu poder es cambiarlo de dentro. Y para cambiarlo de dentro tengo que poner hábitos. Construyes con tus hábitos una persona. Imaginar esto lo potente que es. Con lo que hago cada día, construyo una persona. Y cuando construye una persona de cierta manera, construye un entorno. ¿No os parece que esto es mágico? A mí me parece maravilloso. Una persona con mal carácter, con mala leche, ¿qué relaciones tiene? ¿Fáciles o complicadas? Pero por culpa de ellos. Siempre. No, pero ahora empieza a cambiar la persona, empieza a ser más comprensiva, más serena, más amable, empieza a estar más en paz, empieza a permitir ser. Empieza a dejar que las personas sean, para mí a poner límites cuanto es necesario. Jolly, empieza a estar a gusto con todo tipo de personas. ¿Qué ha cambiado? ¿El mundo o ella? Pero cuando ha cambiado ella, ha cambiado el mundo. Cuando cambiamos nosotros, cambia el mundo. Entonces, es simplemente pararos. No quitéis nada de vuestros días. No quitéis nada. Poner 10 minutos, poner 15 minutos, poner 20 minutos de alguna práctica, de algo que te ayude a desarrollar más conciencia. En serio. Empezamos por el cuerpo físico con los hábitos, ¿os parece? Con cada cosa que hacéis cada día construís una persona y luego la vida. Segundo, gracias a eso pasamos al siguiente piso que tenemos que conquistar. Hemos empezado conquistando el cuerpo físico con las 24 horas que todos tenemos. Y a partir de ahí podemos pasar al segundo piso. ¿Sabéis cuál es el segundo piso que tenemos que conquistar de nuestro reino? El cuerpo emocional. El cuerpo emocional. Poco a poco empiezas a darte cuenta que tus días son más honestos con la persona que tienes que ser, estás haciendo más cosas que van en la dirección de lo que tú sientes que tienes que hacer con la vida y pasas a tener cada vez mejores sentimientos. ¿Cómo conquistamos las emociones? Cuando estamos en paz. ¿Os parece? Cuando yo soy capaz de que estas emociones que están en constante movimiento las aprendo a ordenarlas, a aquietarlas, a estar más en paz, me voy haciendo dueños de ellas. Somos seres humanos, ojo, van a pasar cosas y nos van a afectar. Esto da lo mismo el tiempo que lleves haciendo yoga. Las cosas te van a alterar. Esto es inevitable. ¿Estáis de acuerdo? Pero te pueden alterar toda la vida o te pueden alterar un rato y luego soltarlas. En la medida que yo soy capaz de ir poco a poco observando lo que siento, respirando las emociones, aquietándolas, conociéndolas, no creyéndome las mentiras que me cuentan y soltarlas, me voy haciendo dueños de ellas. En este proceso, pasa algo, me afecta. Eso que me afecta, soy consciente, no lucho. Acepto que soy humano, que tengo miedo, que tengo culpa, que tengo tristeza, que tengo rabia, que tengo rencor. Si yo rechazo algo, si yo lucho con algo, ¿se hace más grande o más pequeño con lo que luchas? Todo aquello que no aceptas, le estás dando fuerza en tu vida.
Y habitualmente no aceptamos tener miedo, culpa, rabia, tristeza, envidia, orgullo. Y tenemos que aceptarlo. En la medida que tú eres capaz de aceptar que hay algo en ti que te está generando sufrimiento y es capaz de mirarlo, es cuando le estás quitando la fuerza. ¿Os parece que esto es fácil o qué? Ya sabéis que somos muy caracoles. Cuando te tocan la molla, ¿qué crees que vas a hacer? Te vas a esconder, es normal. Por eso toda la práctica del yoga es como ir quitándole fuerza a la intensidad emocional. Es como que ese miedo, esa rabia que antes te atrapaba y te arrastraba, o esa culpa que lo que hacías es esconder de alguna manera lo que estabas sintiendo porque no eras capaz de vivirlo, le quitamos fuerza, lo aceptamos para coger distancia y poder conocerlo y observarlo. Y así poco a poco empiezo a tener cada vez más paz en mi vida. No escondiendo lo que siento, sino conociendo lo que siento, observando lo que siento, ordenando lo que siento, aceptando que soy humano. Cuando tú empiezas a ser más amable contigo y con los demás, te estás haciendo dueño de las emociones. Cuando sueles estar más en paz y disfrutar de las cosas, te estás haciendo dueño de las emociones. ¿Os parece raro lo que digo? Y es así, cuando empiezas a ser más amable contigo, empiezas a darte cuenta que hay más amistad, más amor. Y eso quiere decir que te estás haciendo dueño de las emociones. Que no es que las estoy controlando ahí con rabia, con fuerza, con lucha. No, lo que estoy es aceptando lo que siento. Yo muchas veces en las clases suelo preguntar eso de ¿la rabia es buena o es mala? La gente dice, ¿qué creéis que dice? Mala, mala. La envidia, mala. El odio, malo. El rencor, malo. La culpa, malísima. Si yo pienso que algo es malo, ¿qué relación tengo? ¿Buena o mala? Y lo que haré será habitualmente esconderlo. Entonces tengo que aprender a ir poco a poco, quitarle fuerza y a ir mirar, a querer mirar, que es algo que nos cuesta mucho. Y darte cuenta que la rabia, el miedo, la tristeza, la culpa, la desvalorización no son ni buenas ni malas, son humanas. Son humanas. Y tienen como una etiqueta de malo, malo, malo. Es humano. Si en la medida que tú vayas conociendo tus sentimientos y vayas aceptándolos, serás más amable con el resto del mundo. Aceptarás más a todo tipo de personas. En la medida que tú no aceptes algo que sientes, lo rechazarás más en los demás. ¿Vamos bien? Hemos conquistado primero, ¿cuál? ¿Qué piso? Y tenemos que desarrollar hábitos sanos. Hábitos que vayan bien contigo, con la persona que eres y con lo que tú sientes que tienes que construir en esta vida. Segundo, ¿qué tenemos que conquistar? Piso. Cuerpo emocional. Y tenemos que aprender ¿a qué? A equilibrar, a regular, a sentir lo que está pasando en nuestro interior. En la medida que tú eres capaz de aprender a sentir, empiezas a aprender a vivir. Mientras no sepas sentir, vas a estar escapando siempre de un montón de cosas. Tendrás miedo a vivir. El miedo en la vida no es a lo que pasa. El miedo en la vida es a sentir cosas. Y si pasa esto, me muero. Y si ocurre esto, y si esta persona me dice, y si me quedo sin trabajo, no tienes miedo a la situación. Tienes miedo al conjunto de emociones que van a despertar en ti. Pero imaginar que fuéramos capaces de que pase lo que pase, te permite sentirlo. Pase lo que pase en la vida, ya sabes que no te queda otra y lo vas a tener que sentir y vivir. Y pierdes el miedo ese a vivir la experiencia y que pase lo que pase, me abro a vivirlo. Cuando yo voy con esa actitud en la vida, poco a poco, no es que pierdas el miedo a vivir, que lo pierdes, es que disfrutas de la vida. Porque esa carga que tenemos, esa exigencia, si pasa me muero, si no pasa me muero, que no pasa nada, que pase lo que pase, lo puedes vivir o no. Y entonces es como que te quitas una carga en la vida. Empiezas a vivir con más tranquilidad porque te das cuenta que la vida es vivir experiencias. Y las puedes decidir tú. Y lo que venga a tu vida, ¿por qué vendrá? Porque sois unos pecadores. Es un castigo de Dios. ¿Por qué viene? Para aprender. Y te das cuenta que cada cosa que viene es lo que necesitas. Y empiezas a aceptar el proceso. Esto es muy importante, aprender a aceptar el proceso. Si confías en la vida, confías en el proceso. Y te das cuenta que cada cosa que ha pasado ha hecho que crecieras. Y ha hecho que tu vida y la persona que eres se fuera encaminando. Si lo sabes vivir, todo lo que te ha ido pasando te ha ido reconduciendo. Si a mí en mi vida no hubiera tenido crisis y situaciones complicadas, seguramente estaría en un mal sitio. Pero tuve crisis que me hicieron parar y mirar. Y me hicieron cuestionarme mi vida y las cosas que estaba haciendo. Y eso me ayudaron a
a seguir avanzando y seguir soltando cosas y abrir el corazón. Entonces empiezas a confiar el proceso de la vida, que ya sé que cuesta, cuando estás sufriendo no quieres eso. Pero hay otra alternativa. No hay ninguna alternativa, solamente puedes vivirlo y aprender de lo que te pasa. Y eso, ya sabéis, lo que se dice, que nos va a hacer pasar de gusanos y por el viaje nos convertiremos. Parece ser que es necesario también. Y al final, en serio que aceptas el proceso, lo aceptas. Incluso cuando estás mal lo vas aceptando porque te das cuenta que es que hay que pasar por ahí. Pues sí, ahora tengo orgullo y me he venido un orgullo de la leche y me creo que me voy a comer el mundo. Pues bueno, vívelo, que es normal. Es que esta persona, oye, hay que pasar por ahí. Es que hay que pasar. Es que estamos siempre juzgando a los demás y no nos damos cuenta que están viviendo lo que tienen que vivir. Que vivan lo que tengan que vivir y que aprendan lo que puedan. Pero no echemos más peste, más basura encima de las personas. Tú vive lo tuyo. Muy bien, tercer piso que tenemos que conseguir. ¿Cuál será? Cuerpo mental. ¿Estáis de acuerdo? ¿Por qué hacemos primero el cuerpo físico y luego el cuerpo emocional para poder llegar al cuerpo mental? ¿Por qué empezamos por el cuerpo físico? ¿Qué creéis? ¿Qué creéis que sobre qué después de millones de años de evolución los seres humanos hemos conseguido más conquistas? ¿Sobre el cuerpo físico, emocional o mental? Imaginar la diferencia que hay entre, no sé, hace miles de años un hombre primitivo bailando, ahora cuando alguien está bailando. ¿Habéis visto a gente cómo baila ahora? Es una pasada. Hay gente que tiene unos movimientos que es una barbaridad. O cómo coge, no sé, una bicicleta o un monopatín y vuela con eso, o con unos esquís. Eso no lo podía hacer el hombre primitivo, ¿sí, no? Entonces es como que cada vez los genes van desarrollando una capacidad a nivel físico y eso nos permite, gracias al hacer cosas, conseguir una tranquilidad emocional. Si yo no hago mis prácticas físicas, mis emociones seguirán alteradas. Si hago mis prácticas físicas, que tengo poder sobre ellas, mis emociones se van calmando. Y cuando se calman las emociones, puedo ir aquí. Mientras mis emociones no estén calmadas, yo no puedo empezar a pensar. Y entonces voy al tercer piso cuando empiezo a tener serenidad en mi vida, cuando empiezo a tener un trabajo de autorregulación y de equilibrio. Mientras yo no tenga este trabajo, yo no puedo pensar correctamente. Yo me creo que pienso, pero no. Para poder pensar correctamente tienes que estar sereno y emocionalmente equilibrado. ¿Estáis de acuerdo? Cuando estamos pensando cargados de tensión en buscar una solución, ¿crees que vas a sacar algo bueno de ahí? No. Os voy a dar un truco. Cuando veáis que estáis mal y estáis pensando para estar bien, no pienses. En serio, no pienses. Yo directamente, y me ha ahorrado pero muchísimas horas de sufrimiento, es cuando estoy mal y estoy pensando qué tengo que hacer, qué tengo que no sé qué para estar bien. Sergio, ahora no estás capacitado para pensar. Tu mente ahora no funciona, en este estado alterado no funciona. Y si de alguna manera, ahora que estás mal, piensas, vas a sufrir. Si piensas cualquier cosa, lo que pienses no va a ser bueno. Y si tomas una decisión, tu vida se va a complicar muchísimo. Ahora imaginar que habitualmente estamos alterados emocionalmente y estamos siempre tomando decisiones y pensando. ¿Cómo puede ser nuestra vida? Un desastre. ¿Por qué? Porque estamos tomando decisiones desde el conflicto, desde el escapar de algo, desde la rabia, desde la culpa, desde el miedo, desde lo que sea. Entonces, en la medida que tú eres capaz de hacer esto, te quitas un montón de sufrimiento. ¿Y qué haces? Pues cuando estoy mal, me lo digo, y al día siguiente, pues medito, respiro, hago una clase de yoga, y eso que antes me costaba tanto pensar, cuando estoy meditando, me sale claro. Haz esto y ya está, y es fácil, no pasa nada, tu vida está bien. Y empiezas a pensar con claridad. Y esto se llama inteligencia, que es lo que tenemos que desarrollar. Inteligencia es la capacidad de buscar soluciones, de enfocar la mente y empezar a enfocarte en soluciones. ¿Qué es lo que hacemos habitualmente cuando estamos mal, cuando estamos emocionalmente alterados? ¿Nos enfocamos en las soluciones o en los problemas? Y si buscas problemas, ¿qué encuentras? Pero cuando estás tranquilo, tu mente se abre y empieza a buscar alternativas, construcción, mejoras, ayuda, puertas abiertas. Y entonces va por ahí y te lleva correctamente por la vida. Pero has tenido que trabajar primero los hábitos, luego has tenido que encontrar cierta serenidad y luego tu mente se convierte en una herramienta a tu servicio. El problema que tenemos hoy en día, ¿sabéis cuál es? Que aquí nos han puesto algo que es una pasada. Esto, un ordenador cuántico,
¿Es poderoso? ¿Queréis que esto será poderoso o no? Uf, esto es muy, pero que muy poderoso. Y cuanto más poderoso, más peligroso. Y está destruyendo a las personas. La gente está a tope porque le han dado aquí un ordenador cuántico sin libro de instrucciones, no sabe cómo manejarlo y al final tiene que ir a las pastillas o a un montón de cosas porque se lo está comiendo. ¿Qué ha pasado? Que la mente se ha puesto por encima de nosotros y nos ha convertido en sus siervos. Y entonces nos está destruyendo la vida. Se mete en nuestra cabeza, nos hace pensar cosas y nos está destruyendo. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Cambiar la jerarquía. ¿La mente tiene que estar por encima de nosotros o tiene que estar a nuestro servicio? A nuestro servicio. Entonces esto es lo que tenemos que hacer. Y esto es lo que te propone el yoga, que poco a poco hagas el cambio. Tú no eres la mente, tú no eres lo que piensas. Es más, tú tienes que aprender a gobernar lo que piensas. ¿Por qué? Porque si no te va a destruir. La mente te está diciendo lo que pasa y lo que tienes que hacer en todo momento. Imaginar algo que hay aquí, que no eres tú, te está diciendo lo que pasa y lo que tienes que hacer. ¿Y si te digo que el 80% de las cosas que te dice es mentira? Son exageraciones, son desproporciones. ¿Te está diciendo lo que pasa? Sí, pero sí. Cargado de tensiones, de conflictos, de miedos, de culpas, de rechazos, de distorsión. Es como ponerte delante de un espejo cóncavo y convexo. ¿La imagen que está reflejando es la tuya o la del de al lado? ¿Os habéis puesto alguna vez delante de un espejo de estos cóncavo y convexo? Sí. ¿Y refleja tu imagen o la del otro que está ahí? Tu imagen. Pero ¿es correcta esa imagen que está reflejando? Está distorsionada. Pues esto es lo mismo que te está haciendo la mente. Sí que te está hablando de eso, pero te lo está contando mal. Te está exagerando, te está desproporcionando, te está mintiendo. ¿Y si os digo que siempre que sufrís, tu mente te está contando mentiras? Cuando te das cuenta de esto, te das cuenta de todo el sufrimiento que ha habido en tu vida porque tu mente te estaba exagerando, desproporcionando las cosas, y te das cuenta que siempre que has sufrido, aquí tenías una vocecita que estaba echando leña al fuego. Discutes con una persona. No, discutís con vuestra pareja. Y ese estado de cabreo, ¿te acuerdas del primer beso que te dio? De aquel día que estabas enferma y te llevó una mantita para taparte, ¿no? O te hizo una infusión. ¿Os acordáis de eso? Desgraciado, siempre igual, me está fastidiando, no sé qué, tal y que cual. ¿Eso os parece que es correcta, esa forma de pensar? Te puede... Oye, esto lo ha hecho mal, pero mira lo que hace también bien, mira lo que hace también bien. Si yo de alguna manera soy capaz de solamente ver lo malo, voy a estar mal. Si yo veo que esto está mal, pero también hay otras cosas en las que nos apoyamos, voy a estar más tranquilo. ¿Entendéis? ¿Cuánta gente va los lunes a trabajar y se amarga? Muchos. ¿Unos cuantos millones de personas? Antes de ir ya. Y el domingo por la tarde. Y simplemente es la mente que te está diciendo que asco, lunes, tal y cual. Yo me acuerdo que cuando empecé a recibir clases de yoga los lunes, para mí el lunes cambió. De repente, en vez de ser un día malo, era hoy toca el yoga, qué bueno. Y era el sufrimiento que había tenido durante mucho tiempo era simplemente porque mi mente me decía, qué asco lunes. Imaginar la cantidad de cosas que nos está contando nuestra mente, que no somos conscientes, que está haciendo que nos amarguemos cuando nuestra vida está de categoría. Y te está siempre poniendo pegas y problemas para hacerte creer que todo está mal, o que tu vida está mal, o que va a salir mal. ¿Eso es una mente amiga o enemiga? Pues eso es lo que tenemos que hacer. Tenemos que poner la mente a nuestro servicio y que se convierta en un buen amigo, que te dé alternativas y que nunca, nunca te haga sufrir. Que siempre busque alternativas y que construya y que nunca destruya. ¿Os parece que es una conquista o no? Hemos dicho que teníamos que hacer un trabajo del sendero del yoga a través de la razón. La razón es que la mente se ponga a tu servicio. Tienes que empezar a pensar correctamente, si no, no podrás alcanzar el yoga. Hay un momento que la mente es la que te tiene que llevar hasta la puerta del yoga, hasta conocer eso que tú eres. Hay una técnica que se llama vichara que dice que lo que yo soy cambia y lo que no soy, lo que yo soy no cambia y lo que no soy cambia, ¿vale? Entonces empiezas con la razón a darte cuenta de que hay algo que cambia y hay algo que no cambia. Por ejemplo, cuando tenéis miedo, ¿el miedo cambia o no cambia? ¿Tenéis todos los días miedo? O hay un momento de miedo, otro de alegría, otro de risas, otro de lloros, otro de... Entonces cambian las emociones, pero ¿os habéis dado cuenta que hay algo que no cambia? Eso es lo que tenemos que darnos cuenta. ¿Qué es lo que no cambia? Yo, cuando tengo miedo,
soy yo envuelto en miedo. Soy la conciencia, ese estado de presencia, envuelto en miedo. Cuando tengo alegría, soy yo envuelto en la alegría. Cuando yo me como el mundo, soy yo con sentimientos, con emociones de lo que sea, que están ahí. Pero cuando el mundo me come a mí, también estoy yo ahí. Y empiezas a darte cuenta de que hay algo que no cambia. Cuando tienes dolor de cabeza, está el dolor de cabeza y yo. Cuando el cuerpo tienes sensaciones agradables, ¿no? Cuando estáis comiendo algo que os gusta, ¿eso es placer o es dolor de cabeza? Y está el placer y yo. Y empiezas a darte cuenta que en ese movimiento constante de experiencias, las experiencias cambian, pero hay algo que no cambia. Y lo que no cambia soy yo. Y eso es lo que tienes que ir poco a poco conociendo. Entonces, Vichara, a través de la razón te vas dando cuenta de hay algo que no cambia y vas diferenciando. Lo que cambia no soy yo. Y cuando me identifico con lo que cambia, sufro. ¿Qué cosas, no? ¿Me identifico con el miedo? ¿Sufro o no? Y si me identifico con la euforia, con la alegría, esa que creemos que es alegría. ¿Sufro o no sufro? ¿Cuánto tiempo queréis que esté la alegría en vuestra vida? Claro, quieres que esté ahí siempre, ya empiezas a sufrir, no quieres perderlo. Que no es alegría, es euforia, ¿vale? Muy bien, vamos bien, ¿lo veis? El sendero del yoga. Muy importante, ¿eh? Entonces muchas veces la gente se confunde con el sendero del yoga. Cuando la gente se centra en el cuerpo físico y empieza a dar clases centrado en el cuerpo físico, ¿es un profesor de yoga o de técnicas de bienestar y de salud? Cuando una persona se centra en las emociones y en el trabajo emocional y está dando clases con el trabajo emocional constantemente, ¿es un profesor de yoga o de inteligencia emocional y gestión emocional? ¿Entendéis? Cuando una persona está en el tema mental y está dando datos, conocimientos, filosofías del yoga, pero no está trabajando esa práctica consciente y profunda del yoga, ¿es un profesor de filosofía o es un profesor de yoga? ¿Entendéis? Hay mucho profesor de filosofía, de coaching, de técnicas de relajación, de técnicas de bienestar, de técnicas de salud. Pero el profesor de yoga tiene que dar un salto más. Tiene que hablar de todo esto, pero tiene que hablar del yoga también. Tiene que hablar del yoga. Que sí que está muy bien hablar de técnicas de salud. Yo hablo de técnicas de salud porque es parte del camino. Hablo de técnicas emocionales porque se tiene que aprender a emocionalmente estar bien. Hablo de la mente para aprender a utilizarla. Pero hay algo más. Y el yoga tiene que hablar de yoga. Y tiene que hablar de ese estado de profundidad, de plenitud, de conciencia, de conexión contigo. Llámalo divinidad, llámalo el ser, llámalo el espíritu, pero tenemos que hablar de eso los profesores de yoga. Porque si no, ¿en qué nos hemos quedado? En profesores de técnicas de bienestar o de otra cosa. Por eso, en una escuela de yoga, de vez en cuando, la gente tiene que pensar, ¿esto es una secta o qué? Si no, no están hablando de yoga. Si estás hablando de lo que es todo científico, el yoga no se puede demostrar, tienes que vivirlo. Y tienes que hablar de ese estado espiritual y profundo, en el que empiezas a conectar con algo que sientes que es auténtico, que sientes que es pleno, que sientes que es real, que eres tú. ¿Qué eres tú? Y tenemos que hablar de yoga. Lo que pasa es que para hablar de yoga tienes que hablar muchas veces de lo que no es yoga y de hablar del camino. Pero hay que recordarlo, cada 2 por 3 en las clases o en donde sea tenemos que recordar que la finalidad de la vida es conocer quién eres. Que la finalidad de la vida es conectar contigo de nuevo. Que cuando lo hagas sentirás que todo está bien. Y verás que la vida es mucho más fácil y más bonita cuando conectas contigo. ¿Qué ocurre? Que este trabajo de conexión no es permanente. Es como que nos conectamos, vas a una clase de yoga, una meditación y qué bueno, ¿eh? Vale, ahora sal por la puerta, ¿cuánto te dura? En el primer semáforo, como te pite uno, ya se te ha ido, ¿no? Pues la historia ahora es eso que dicen de, muchas veces cuando salen de clase o lo que sea, o de una formación, dicen, ahora nos vamos al mundo real. El mundo real es el que tú hagas real. El que tú realices. Si yo todos los días estoy de mala leche y de tensiones, ese es el mundo real para ti. Pero si yo voy cambiando mis sentimientos y voy poniendo más conciencia en todo lo que hago, eso va a ser el mundo real también para mí y para otros. Entonces, hay un trabajo de conexión y desconexión. Conexión y desconexión. Cuando tú empiezas a vivir estas dos cosas
conscientemente, ¿qué crees que buscarás en tu vida? ¿La conexión o la desconexión? Claro que sí. Pero tienes que vivirlo conscientemente, ¿eh? Que esto lo dijo Jesús. Busca el reino de los cielos sobre todas las cosas. Empiezas a darte cuando estás desconectado de ti, ¿qué buscas habitualmente? Pues más dinero, más éxito, que una persona piense bien de ti, que la escuela se llene, que tengas más reconocimiento en la vida, que vas buscando algo desconectado. Ahora imagínate que empiezas a vivir estas dos cosas y cuando estás desconectado, aún así, con esa mentira que te cuenta la mente que te hace falta siempre algo, que tienes que conseguir todavía algo, eres capaz de darte cuenta de que no, lo que me hace falta simplemente es parar y conectar conmigo. Eso es buscar el reino de los cielos sobre todas las cosas, que tu mente cuando estás en un estado de desconexión te está diciendo siempre que te falta algo y te hace creer que cuando lo consigas estará bien, pero cuando lo consigues estás bien o luego buscas otra cosa y luego otra cosa. Entonces empiezas a vivir las dos cosas, conexión y desconexión, y poco a poco empiezas a darte cuenta que realmente lo único que te hace falta es conectar, conectar. Esto es como cuando mi hijo era pequeño y se ponía delante de la televisión. Aprendió que apretando el botón de la televisión se encendía y se apagaba. Y se ponía delante y empezaba, encendido, apagado, encendido, apagado, encendido. Pues así estamos todos, encendido, apagado, encendido, apagado. Y un día de repente tanto apretar, ¿sabes lo que hizo? La televisión. Esperemos que no nos pase eso a nosotros, ¿no? Pues así, y vas viendo la conexión y la desconexión, que es parte del camino y que es necesario. ¿Para qué? Para darte cuenta que lo más valioso que tienes es el estado de yoga, el estado de conexión consciente. Y poco a poco, cuando tu mente te hace creer que te faltan cosas, empiezas a darte cuenta que, vale, si lo cojo está bien, si lo consigo está bien, pero no es lo más importante en mi vida. Busca el reino de los cielos sobre todas las cosas. Y poco a poco vas dedicando tu vida a ese estado de presencia, que tu personalidad de vez en cuando te va a atrapar y te va a hacer creer que te falta algo. Claro que sí, pero está dentro del camino. Tú haces tus prácticas, vas haciendo tus cosas y te vas dando cuenta de que no es tan importante. Conexión, desconexión, conexión, desconexión. ¿Será esto bueno o no? Es parte del camino. Hemos hablado de qué es el yoga, que era la unión consciente con lo que tú eres, es sentir quién eres, recordar quién eres y expresarlo. Segundo, hemos hablado del camino. ¿El camino cuál era? ¿Empezamos por dónde? Y teníamos que desarrollar hábitos. Hábitos que vayan bien contigo, que sean honestos, que no sean los de tus padres, de la sociedad, sino que tú sientas que eso te va bien. Ponlo en tu vida. Luego, ¿qué teníamos que conquistar? El segundo piso era cuerpo emocional. ¿Y qué teníamos que desarrollar? Equilibrio, autorregulación, aprender a equilibrarse, pase lo que pase, sin excusas. Eso nos permite ir al siguiente cuerpo, que es el mental. Y en el mental tenemos que desarrollar inteligencia, una mente amiga, que la mente te lleve correctamente por el mundo y que te lleve hasta las puertas del cielo, hasta las puertas del yoga. Y el siguiente espacio que te vas a encontrar, ¿qué es? El espiritual, la conciencia, lo que tú eres, el yoga. Empezarás a darte cuenta que en ese espacio donde la mente la has concentrado y la has aquietado, se calla. Y en ese silencio te encuentras a ti. En ese silencio la vida es fácil. En ese silencio todo está bien. Pero cuando tu mente empieza a contarte cosas, siempre falta algo. Y ahí vamos, conectados, desconectados, conectados, desconectados, conectados, desconectados, hasta que poco a poco la conexión vaya ganando fuerza a la desconexión, que es el trabajo. Conocimiento del yoga, viaje, sendero del yoga y herramientas del yoga, que es otra de las cosas que la gente se equivoca constantemente cuando te dice eso de ¿qué yoga practicas? Voy a hacer yoga. No, vas a hacer unos estiramientos, unas asanas para ver si consigues el yoga. Cuando dicen, no, yo hago hatha yoga, eso simplemente es un conjunto de técnicas para poder practicar y conseguir o alcanzar lo que es el yoga. Kundalini yoga, no, eso es un conjunto de prácticas y herramientas para alcanzar el yoga. Y creemos que el hatha yoga es el yoga o el kundalini o lo que sea. No, eso es un conjunto de prácticas para alcanzar el yoga. Y la práctica o la herramienta no es el yoga. No es lo mismo. Tienes que tener claro que eso es una herramienta que te tiene que llevar al yoga. Entonces hay muchas herramientas. El pranayama, la respiración, las asanas, que son los estiramientos poniendo ese punto de conciencia. Abhyasa yoga, que es observar constantemente los pensamientos, ir teniendo como una atención en que tu mente lo que diga, alguien la observe. Porque si tu mente nadie la observa,
te puede buscar la ruina o no. Si la mente te está diciendo lo que pasa, lo que tienes que hacer, te está diciendo la persona que eres y lo que puedes conseguir, te está diciendo lo que vales y lo que no vales, y está el 80% cargado de prejuicios y de mentiras, si nadie lo observa, ¿eso será peligroso o no? Sí. Claro que sí. Pero en la medida que yo soy capaz de empezar a observar los pensamientos, es como que simplemente por observarla se va cortando un poco. Eso es como cuando a alguien le deja solo y te pone verde. Si están 2 o 3 poniéndote verde solos, dicen barbaridades, pero ahora de repente pasas por al lado y se dan cuenta que estás haciendo y empiezan a silbar y empiezan a cambiar de tema. Pues la mente hace un poco algo parecido. Te va diciendo barbaridades hasta que la observas y dices, bueno, va, igual me corto un poquito, que me estoy pasando. Y es así. Muy bien. Pues sí, hay un conjunto de herramientas y de técnicas que es fundamental. El yogi, el profesor de yoga, es un guerrero. Es un guerrero. Y tiene una guerra en el interior. Tiene una guerra entre la personalidad y el alma. Y están ahí los dos conviviendo. El ego con las tendencias de su alma. Están los dos conviviendo. No os creéis que lo tiene todo fácil. Tiene sus subidas, sus bajadas, sus miedos, sus inseguridades, sus culpas. Tiene todo. Lo tiene. Pero hay una guerra. Y esa guerra es buena. Porque en esa guerra, de alguna manera, están luchando 2 partes que son necesarias, que se enfrenten. La personalidad con el alma. En muchas personas no hay guerra. Solamente está la personalidad haciendo lo que le da la gana y justificándose. Entonces no hay guerra. Hago lo que me da la gana en la vida y luego la culpa es de los demás. ¿No? Yo nunca me equivoco. Y ya está. Pero hay un momento en el que hay una conciencia, hay una almita que empieza a darse cuenta de las cosas. Y empiezas a darte cuenta de que, jolín, esto es lo que he hecho, pero no me gustaría haberlo hecho. Y empieza a haber una guerra. A veces gana los Kurus y otras veces ganan los Pándavas, que son como las 2 familias que tenemos dentro, lo bajo y lo elevado. Están conviviendo. En un momento puede salir lo más amoroso que hay en nosotros, en un momento puede ser súper amable con una persona, y de repente que esa persona te diga algo, te toque algo, el orgullo, la rabia, el rencor, y te sale el bicho. Están conviviendo. ¿Os ha pasado eso alguna vez? Eres amable, estás ahí haciendo bien, estás dando algo bonito a otra persona, te dice algo, y de repente te toca algo y te sale el bicho. Pero al revés también, alguna vez te sale el bicho, estás machacando a alguien, estás haciendo algo que es desde tu rabia, desde tu necesidad de control, desde tu orgullo, desde lo que sea, y de repente hay una lucecita que se da cuenta y dice, ¿qué estoy haciendo? Y eres capaz de ir a esa persona y decirle, perdona, lo que te he dicho no ha estado bien. Ahí está el alma otra vez, ahí está la grandeza. Entonces el profesor de yoga es un guerrero y está ahí luchando. Y está intentando que el alma salga para adelante y sea la campeona de la guerra. Pero hay veces que ganan unos y hay veces que ganan otros. ¿Qué es lo que tiene el comodín que tiene el profesor de yoga? Un maletín de herramientas. Un maletín de herramientas que si se utilizan, funcionan. Hay que imaginar que de repente vas por ahí y te das cuenta que aparece tu pensamiento diciendo, qué asco de vida. Todo te va mal. ¡Qué asco! No sé, no digo que os pase a vosotros, ¿eh? ¿No? Y de repente coges y dices, a ver, maletín de herramientas. Lo abres y dices, mantras. Y empiezas, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna. Y empiezas, y tu mente, qué asco, vida, Hare Krishna. Y la vas reconduciendo, y al rato, de repente, ostras, a mí me ha pasado un montón de veces de levantarme y estar ahí bajito de energía y qué agobio, qué asco, no sé qué, vale, a cantar mantras. Y a la hora o así llego a la escuela y de repente alguna alumna me dice, uy, qué contento que vienes hoy, ahí cantando y todo. Y yo pienso, me tenías que haber visto hace una hora cómo estaba. Entonces, eso es la historia. Claro que tenemos una guerra, pero tenemos un maletín de herramientas que si los utilizas funcionan. Si los utilizas. Yo me acuerdo que cuando empecé con el yoga, de repente iba trabajando, iba por ahí, y de repente me cabreaba, ¡ay, qué asco, no sé qué! Me están tomando el pelo estos del yoga. Mi profesor le tenía que pitar los oídos cada 2 por 3. Este me toma el pelo, me está vendiendo la moto, esto no funciona. ¿Y sabes lo que me di cuenta? Que lo que hacía es lo de siempre, quejarme. Cuando algo no funcionaba, me quejaba. En vez de coger las herramientas y utilizarlas. Entonces, esa es la historia. Si tú utilizas las herramientas, funcionan, y es más fácil de lo que parece. Pero muchas veces la tendencia es a caerme en el victimismo,
en la queja, en la culpa. No sirvo para nada. ¿Yo qué hago? No sirvo para nada. Qué inútil que soy, qué torpe. Es fácil caer en esa tendencia. ¿Te das cuenta que estás mal? Maletín de herramientas. Cantar mantras, respirar, hacer una práctica de yoga, observar tus pensamientos, diferenciarlos unos de otros, discriminar el pensamiento que ayuda del que no, y vas cargando todas esas herramientas que están ahí y utilízalas, porque si no, ¿sirven o no? Si tenemos el maletín de herramientas ahí sin utilizarlo, sin manejarlo, ¿nuestra vida cambiará? No. Vamos 1 día, 2 días a la semana a hacer yoga, 1 hora, 1 hora y media. ¿Con eso cambiará nuestra vida? ¿Cuánto tiempo hay que hacer yoga? Las 24 horas. Que no es algo incómodo. Es algo que poco a poco vas observando tus pensamientos todo el día y te acostumbras a hacerlo. El otro día también en una charla me decía una persona, jolín, pero es que estar observando todos los días los pensamientos, yo lo hago y me canso mucho de observar los pensamientos. Además es que me cansa mucho. Entonces habían 2 cosas ahí. Primero, cuando empiezas a hacer algo, cuesta hasta que se construye el hábito. Pero segundo, muchas veces esta persona, por ejemplo, se creía que observar los pensamientos es analizar los pensamientos, llegar al fondo de los pensamientos. Es, ¿por qué me encuentro mal? ¿Qué es lo que me habrán hecho? ¿Esto de dónde viene? No, eso es terapia. Y el yoga no es terapia. El yoga lo que hace es que cojas distancia y empieces a observar lo que ocurre en tu interior. Empieces a coger distancia y no te identifiques con lo que piensas. Cojo distancia, observo el pensamiento y de repente empiezo cada vez a ser más consciente del pensamiento, si me está hundiendo, me está elevando, me ayuda, me destruye, y empiezas a simplemente a discriminar. Te preguntas, ¿este pensamiento me está ayudando? Y si ayuda, piensa de esa misma manera. Si no te ayuda, cámbialo. Entonces, muy importante, el pensamiento, cuando te identificas con él, te engancha y hace contigo lo que le da la gana. Cuando coges distancia, que es lo que te propone el yoga, el pensamiento dice lo que tenga que decir y tú simplemente lo observas y lo utilizas cuando tú quieres utilizarlo. Por ejemplo, hemos dicho antes que la mente era muy poderosa, ¿no? Es una especie de lámpara mágica, ¿estáis de acuerdo? Sí. ¿Sabéis que nos convertimos en lo que pensamos? Es como una especie de ordenador cuántico. Pues imaginar que es real esto y tenés una lámpara mágica aquí, una lámpara mágica, y te está contando lo que pasa y lo que tienes que hacer. Qué asco de vida, no sirves para nada. ¿Cómo es tu vida? ¿Y para qué sirves? Ese es un desgraciado y seguro que discutimos. ¿Qué ha pasado? No puedes, no vales. Pues ya sabes. Cada vez que piensas un pensamiento, tú no oyes lo que hay detrás, pero está diciendo, deseo concedido. Qué asco de vida, deseo concedido. No sirves para nada, deseo concedido. Soy imbécil, deseo concedido. Es verdad, es verdad. Entonces, imaginar que no la observamos, pero ahora empiezas a observarla y no te permites nunca insultarte ya. No te permites hacerte daño, no te permites machacarte, porque no está bien, ni a ti ni a nadie. Y poco a poco empiezas a observar ese pensamiento, a Vyasa Yoga, y empiezas a discriminar el pensamiento que ayuda del que no. Y observas y lo enfocas, observas y lo enfocas. Y de repente esto empieza a convertirse en algo que es amigo, no enemigo. ¿No os parece algo ilógico que el mayor enemigo del mundo lo llevemos aquí? La persona que peor, la voz que peor te habla del mundo, la llevemos aquí. ¿No os parece algo ilógico que el enemigo lo tengamos en casa? Pues poco a poco hay que educar a la mente. A Vyasa Yoga. Observa constantemente lo que piensas. ¿Cuánto tiempo estáis pensando? ¿Cuánto tiempo habrá que observarla? Porque con 10 minutos que no la observes, te meten un jaleo que no veas. Enorme. Muy bien. Pues ya hemos hablado de lo que tenemos que conocer, que es el yoga, que es la unión consciente con lo que yo soy, el camino, cuerpo físico, emocional, mental, hasta llegar al espiritual, hábitos, autorregulación, inteligencia y conectar con el silencio, con lo que yo soy, conscientemente. Y luego el maletín de herramientas, que hay que utilizarlo en serio. Si tenéis un maletín de herramientas y no lo utilizáis, no sirve para nada. ¿Estáis de acuerdo? Si vas al mejor gimnasio del mundo, te gastas más dinero que nadie en ese gimnasio y estás todo el rato en la cafetería. Qué asco de gimnasio, este no funciona. Este gimnasio no funciona. Llevo aquí 2 años.
Y yo creo que he cogido hasta 2 kilos más. Funciona. Y te cabreas con el gimnasio. Pues muchas veces pasa esto con el yoga. Esto no sirve, es tal y que igual. ¿Cuánto tiempo estuviste? 2 meses. ¿Y has hecho algo? No. Pues ahí estamos. Y luego, otra de las cosas que quería compartir es, con el tema este de ser profesor de yoga, yo creo que hace falta muchos profesores de yoga en la vida, en el mundo, pero muchísimos. Yo creo que hacen falta familias, personas, grupos de personas que lleven este mensaje de mira en tu interior y ves conociendo lo que pasa en ti y quién eres realmente. El conocimiento del yoga, el viaje del yoga es cómo soy y quién soy. Y hace falta muchos grupos de personas que empiecen poco a poco a mirar en ellas y a cuidar y a intentar ser mejores de personas. Entonces, muchas veces las personas como que tienen un montón de limitaciones. Para dar este paso que les gustaría, me encuentro con 3 limitaciones básicas cuando alguien quiere formarse como profesor de yoga. Primero es la limitación económica, ¿no? Es que es mucho dinero, es que tal y que cual, es que lo que me cuesta, es que no sé qué. Ya sabéis que a la mente es muy importante, si tú le dices no puedo, ella que te va a dar razones para poder o no poder. Es la lámpara mágica, no puedes, es verdad, no puedes. Por esto, por esto, por esto, por esto. Ahora le pregunta a la lámpara mágica, ¿cómo puedo hacerlo? Lo puedo hacer así, 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 así. Y es verdad, yo cuando he querido hacer algo en mi vida, lo que le decía es, ¿cómo puedo hacerlo? Y cuando le preguntas cómo puedo hacerlo, vas haciéndolo. A mí, cuando viene alguien y me dice, no puedo, digo, vale, para. Ahora dime cómo puedes. Y pregúntate cómo puedes. Y ahí es cuando empiezas a hacer cosas en tu vida. Pues la primera limitación siempre es el tema económico, muchas veces. Es que cuesta mucho, es que tal y cual. El antídoto. Os voy a dar también los antídotos. Todo lo que inviertas en ti te volverá multiplicado. Todo lo que te haga desarrollar más conciencia y capacidades te volverá multiplicado económicamente y mucho más. ¿Estáis de acuerdo o no? Sí. Segunda limitación es que la familia, es que mis hijos son pequeños, es que mi marido se enfada, es que mi mujer igual no me deja, es que lo que... Vamos a ver, ¿tú qué tipo de relaciones quieres en tu vida? ¿Dependientes o esclavas? ¿O libres? ¿Dependientes o libres? Y lo que quieras para los demás, para tus hijos, por ejemplo, ¿cómo se lo vas a enseñar? ¿Diciéndolo o haciéndolo? Pues lo que tú creas que es importante y que es bueno para ti, compártelo. Porque estás ayudando a otras personas a que lo hagan también. La gente de tu entorno verá que eso se puede hacer y que eso es bueno. Si tú crees que es algo bueno para ti, hazlo. Y verás que otras personas irán venciendo limitaciones y harán cosas que antes no hacían porque se dan cuenta que también las pueden hacer. Porque tú les has dado un poquito de luz. ¿Estáis de acuerdo o no? Sí. Entonces este es el antídoto. Lo que tú quieras hacer por ti, muéstralo a los demás. No lo digas. Yo cuando quería dedicarme a esto del yoga tenía mucho miedo. Trabajo, hipotecas, ¿cómo voy a dejar mi trabajo para dedicarme a esto? Y mi pensamiento fue, si mi hijo tuviera la edad que tengo yo ahora, ¿qué querrías que hiciera? ¿Que se quedara en un trabajo que está asfixiándose y que se está angustiando? ¿O que buscara alternativas y con prudencia fuera encontrando su sitio en el mundo? Y eso me dio una fuerza enorme. ¿Qué quieres? ¿Que lo haga él? Pues hazlo tú. Porque si no, luego él va a repetir tu patrón. ¿Estáis de acuerdo? Sí. Y tercera limitación que suelo encontrar, no valgo. No valgo. Es que esa gente, esos sí que son buenos, es que esos tienen un cuerpo perfecto, es que esos tienen una actitud, es que esa gente que se forma como profesor de yoga, esa gente, claro, tiene unas capacidades enormes. Yo no puedo, ¿no? Ay... A mí la primera vez que me dijeron dar una clase de yoga pensé, pero si estoy para que me aten. ¿Dónde voy a dar una clase de yoga? Y es lo que pensé, si estoy para que me aten, si yo estoy hecho polvo, si estoy para ir al psicólogo, ¿qué me estáis a decir a mí? Antídoto. Lo que a ti te ha ayudado, compártelo. No des lo que no tienes, da lo que tienes. Lo que a ti te ha servido, que son las respiraciones, compártelo. Y eso tiene una fuerza enorme. La cantidad de personas que le hace falta que le digas eso. A ti te ha ayudado el parar de vez en cuando, a ti te ha ayudado el estirar, a ti te ha ayudado el no hacerte daño, el permitirte ser defectuoso. El profesor de yoga muchas veces está hablando de su viaje y es una especie de terapia. Cuenta sus relaciones, su trabajo, la adolescencia de sus hijos, todas las historias, cómo lo vive
y cómo lo está superando a su manera. Y entonces esa es la historia. Tú haces tu trabajo, tú andas tu camino y lo compartes. Y es bueno para ti y para los demás. Ayuda mucho, porque tú estás hablando de lo que estás viviendo en ese momento, no estás hablando de un libro, estás hablando con tu verdad. Entonces, lo que tú de alguna manera te haya servido, en serio, hay cientos de personas necesitadas que alguien les hable de eso, de eso. Y entonces, cuando yo me pongo la atención en lo que no tengo, me siento que no valgo. Cuando pongo la atención en lo que sí que tengo y lo comparto, es como que sí que tengo autoestima, porque estoy hablando de lo que yo sé. Pero cuando estamos viendo que nos faltan un montón de libros o creyendo que nos faltan un montón de capacidades, tengo desvalorización. ¿Por qué? Porque pongo atención en lo que no tengo, en lo que me falta. Siempre que pongas atención en lo que te falta, vas a sentir desvalorización. Cuando pones atención en lo que tienes y lo compartes, te vas a sentir valioso. ¿No os parece? A mí alguna vez me ha preguntado algún alumno, ¿y de qué voy a hablar en las clases? ¿Y qué voy a decir en las clases? ¿Y qué puedo dar a los demás? Y siempre digo lo mismo, da lo que tengas. No des otra cosa. Con lo que tengas estás dando muchísimo. No des otra cosa. No cojas un libro de alguien y estés hablando de cosas que no entiendes. Habla de tus 4, 5 o 20 pasos que has dado ya en este sendero, que eso tiene un valor gigantesco para muchas personas. Es más, muchas veces cuando una persona está muy al final del sendero, no se acuerda de los primeros pasos. Igual no sintoniza tan bien con esas personas que están hablando y que están no se acuerda de cómo empezó con esos miedos y esas historias, se ha olvidado ya un poco. Entonces la persona que está superando cosas y le está ayudando y hablar de eso a otras personas tiene una fuerza enorme, enorme, ¿no os parece? Muy bien. ¿Queréis preguntar algo? ¿No creéis que hacen falta muchas personas, llamarles profesores de yoga, o personas que se trabajen internamente, o que se cuiden, o que desarrollen más autoconsciencia? Hacen falta muchas personas en el mundo que hagan un trabajo interior y lo compartan con otras personas. Puede ser que esta sea la salvación de este mundo. Gente que aumente su nivel de conciencia, su nivel de verdad, y lo comparta. No hace falta hablarlo. Se puede compartir de muchas formas, con una mirada amable, con un abrazo, con un tranquilo, esto va a pasar, hay otras formas de ver las cosas, no sé, con un escuchar. Hay muchas formas. Hacen falta muchas personas. Este mundo cambiará solamente cuando las personas cambien. Da lo mismo las leyes que pongas. Puedes poner miles de leyes. Si no hay más conciencia, la gente buscará la forma de saltárselas. Lo único que puede hacer que el mundo sea un lugar mejor es que cada uno de nosotros se responsabilice de su vida, aumente su nivel de conciencia, vaya venciendo sus miedos, sus culpas, sus historias, suavizándolas, ordenándolas poco a poco, y vaya compartiendo lo que vibra en su entorno. Para mí yo tengo claro que esta es la salvación. Y el mundo, os tengo que decir una cosa, el mundo está complicadillo. Está complicadillo. Y este trabajo no solamente te está ayudando a ti, sino que está ayudando a otras personas. Parece ser que estamos en una etapa donde el problema auténtico de todos los seres humanos va a ser las enfermedades mentales. Y si no hacemos algo por nosotros, podemos estar ahí dentro de unos años. Si hacemos algo por... Yo cuando hago mi práctica de Hatha Yoga siempre digo lo mismo, ya me tomo la pastillita. Y es verdad, es como que me sana, me ordena. Si no me dejara de tomar mi pastillita de Hatha Yoga o de meditación o de lo que sea, seguramente mi personalidad me arrastraría a un mundo de muchas historias complicadas. No es una cuestión de que esta persona, jolín, qué suerte que tiene, no. Es hábitos. Es crear hábitos en tu vida de las cosas que te van bien. Juntarte con personas que vale la pena juntarse. Crear grupos de personas con una energía que potenciemos todo esto. Muy bien. Yo muchas veces no sé si lo habéis entendido todo o nada, porque como nadie pregunta nada, digo, no sé yo. A mí me ha gustado la metáfora que has dicho del gusano crisálida de la transformación mariposa. Me gustó. Y es real, ¿eh? Es real. Es real. Muchas veces yo veo personas y las veo apagaditas, oscuras, y muchas veces hablamos eso de sacar nuestra mejor versión y todo eso. Y nos creemos que nuestra mejor versión es ser como mi vecino, o como aquel, o como aquella, o como lo que sea. No, no. Tu mejor versión eres tú con más conciencia. Eres tú, la misma persona de siempre, pero con más amabilidad. En vez de enfadarte tanto, más amable. En vez de estar siempre dándote vueltas a la cabeza, con más claridad de lo que quieres en la vida, con más tranquilidad, con más paz. Eres tú.
no es otra persona, pero con más luz. Simplemente es poner luz a esa persona que eres tú. Y esa luz es conciencia. Y cambia todo. No tienes que ser otra persona. Es más, el sitio de otra persona ya está cogido. Muy bien, oye, pues un placer, un gusto. Muchas gracias a todas y a todos por juntarnos en estos espacios tan bonitos para compartir el yoga, que es algo grande y hermoso. Y ya sabéis, como se suele decir en nuestra escuela, por favor, ser felices. Om Shanti.